Ahora subo acá el CBG. Y esto para mostrarles, ¿no? En la plataforma, generalmente la subimos acá. Hay una sección que se llama primer parcial. Ustedes no la van a poder ver porque lo puedo ver yo. Pero lo subimos acá, ¿no? Y acá van a estar todas las notas. Y, bueno, alumno y lo que se sacó de alumno y la nota. Aprobado o no aprobado. Y aprobado menos. No ponemos nota numérica, no sé si le habíamos dicho esto, creo que sí. No ponemos nota numérica porque en realidad lo que el cursillo de nivelación no tiene nota final, sino en realidad es una evaluación de conceptos y la intención del cursillo es eso, nivelar, que tengan los conocimientos por lo menos necesarios para poder encarar el primer año de facultad que tiene, bueno, varios temas o la currícula es bastante más exigente que el secundario nada más. Así que nada, uno se quiere asegurar que por lo menos tengan un poquito de herramientas para que puedan desenvolverse bien en primer año, que es bastante más difícil que el cursillo y la secundaria. Pero bueno, haciendo una adaptación, más que nada, eso es lo que se quiere. Es de, ¿cómo se llama esto? Es carácter eliminatorio, es decir, si no prueban los parciales no pueden entrar, pero bueno, la intención es que vayan aprendiendo los conceptos de a poco. Así que nada, se los voy a ir subiendo a esta sección, primer parcial, y acá van a estar los resultados. Cuando tengas, les voy a hacer seguramente les voy a mandar un mensaje por correo a todos para que sepan cuándo están las notas. Así que nada, bueno, vamos a seguir con cinemática. Estuvimos dando de cinemática, ¿cómo se llama esto? Los conceptos de cinemáticas que fuimos dando estuvieron de vacaciones, así que supongo que no sé si todos estarán, o presupongo que todos estuvieron leyendo y repasando, ¿no? Todo el contenido de la primera parte de, de lo que es física, pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño, no repaso, pero voy a hacer algunos comentarios para poder encararla esta segunda parte del cursillo que tiene, bueno, tiene mucho que ver con los conceptos que dimos anteriormente y bueno, se van a estar aplicando en esto, el tema que queda en la unidad esta y la que viene. Que seguimos con cinemática, acuérdense que tenemos que cinemática es el estudio del movimiento, que describíamos, o sea, lo que intentaba estudiar la cinemática, que es parte de la mecánica clásica, estudiamos el movimiento a través de los tres parámetros, tres magnitudes vectoriales, posición, aceleración y velocidad, y con esos tres magnitudes, ¿no? Las evaluamos en función del tiempo, entonces teníamos, o lo que podríamos decir que estamos definiendo o diciendo que el movimiento de un objeto lo tenemos descrito, ¿no? También lo podemos hacer por medio de fórmulas o gráficas. Entonces, lo que tenemos nosotros, lo que estábamos analizando cuando nosotros teníamos movimiento rectilíneo uniforme, era aplicar todo este concepto, todo este análisis del movimiento de un objeto sobre una trayectoria definida, ¿no? Con unas condiciones, unos supuestos. En el caso de movimiento rectilíneo uniforme, no uniformemente variado, ese en el caso anterior era que teníamos un objeto que se estaba desplazando con una velocidad constante, que no, si por ejemplo teníamos una bicicleta que iba a 10 metros sobre segundos o a 36 kilómetros por hora, esa bicicleta durante todo el problema no iba a cambiar su rapidez, ¿no? Siempre iba a ser 36 kilómetros por hora. Entonces, como que ese era el postulado o el supuesto que hacíamos nosotros cuando estábamos analizando la bicicleta y el movimiento de la bicicleta, ¿no? Para analizarlo con los parámetros que me dice la cinemática. Bueno, y un poquito, ¿no? Ese como el movimiento más básico de la cinemática o la trayectoria más básica. Eh, en torno a eso, vamos a hacer un poquito más complejizando. Sí, ahí levantó alguien la mano, no sé si quieren hablar. Bueno, son libres de hablar o hacer una pregunta. Sí. O estaban dando el presente, no sé qué fue las cosas. Pero bueno, si quieren hacer una pregunta, me frenan y preguntan libremente. Entonces, haciendo un poquito o sea, haciendo un análisis más profundo de los movimientos y los tipos de trayectoria, seguimos con las trayectorias rectilíneas. ¿Qué quiere decir? Tenemos una línea recta, el objeto se mueve en una línea recta, o sea, la sucesión de puntos que denominamos como trayectoria describe una recta, ¿no? Agarra usted una regla y lo dibuja y eso sería la trayectoria por donde se está desplazando nuestro objeto.
Acuérdense que utilizamos el modelo de partícula, entonces todos los objetos se reemplazan por un punto dimensional donde está contenida toda su masa. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa que si nosotros estamos analizando un cohete espacial, una bicicleta, una persona, todo lo reemplazamos por un punto dimensional, porque lo que a nosotros nos interesa es la posición, la aceleración y la velocidad, ¿no?, de ese objeto, ¿no?, y no tanto sus dimensiones físicas, ¿no? No estamos analizando su cuerpo rígido si en sí con otros tipos de movimientos, sino la posición del mismo. Entonces, en torno a esto, para complejizar un poquito más, vamos a añadir una ecuación más, un parámetro más a la ecuación. En realidad ya estaba antes, pero como está en el movimiento era uniforme, constante, con velocidad constante, la aceleración, que es otro concepto, no es la cinemática, o es otro parámetro que analiza la cinemática, era igual a cero. Y esto venía dado de la forma que se define la aceleración, pero no es la variación por unidad de tiempo de la velocidad. Entonces yo, para tener una aceleración que no sea nula, tenía que tener una diferencia de velocidades. ¿Qué quiere decir? Que la bicicleta en un momento estaba andando a 36 kilómetros por hora y en otro momento estaba andando a 40 kilómetros por hora. Entonces ahí hubo una variación de la rapidez de la bicicleta. En torno, cuando se produce esta variación, la cinemática me dice que ese objeto está acelerado. Entonces me presenta esta ecuación como una definición matemática y teórica de lo que es la aceleración media, ¿no? Entonces yo tengo la bicicleta que está con una rapidez en un momento de 36 kilómetros y, y al segundo pasa a 40 kilómetros por hora, entonces me dice que yo puedo hacer una cuentita que, evaluando esas diferencias en las velocidades de la bicicleta, obtengo la aceleración de la misma, ¿no? ¿Cómo varió esa velocidad en función del tiempo? ¿No? Y esta es la ecuación. Ya ahora lo estoy nombrando por arriba, pero lo vamos a utilizar mucho, así que, bueno, vamos a ir repitiendo estos conceptos. Pero básicamente, con diferencia, los problemas que hacíamos en el apartado anterior es que agregamos un parámetro más que es la aceleración. Ahora el objeto puede estar o no puede estar acelerado según, bueno, el problema en cuestión. Así que bueno, uy, acá me quedó re raro esto. Vamos a hacerlo así. Mira. Bueno, y esto es bastante importante, lo pongo porque siempre tenemos, bueno, lo vamos a ver en los problemas cuando lo analicemos, pero acuérdense que cuando nosotros definíamos, o en realidad analizamos un problema y teníamos que definir un sistema de referencia, teníamos que hacer, bueno, la estrategia de resolución de problemas me decía que lo interesante o las buenas prácticas a seguir es armar un eje de referencia particular para el problema, armar un clock, un dibujo de la situación, ¿no? Ir analizando si las unidades, los parámetros son válidos, los signos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá tengo que el signo de la aceleración va a significar algo, como teníamos que el signo de la velocidad anterior, cuando damos movimiento rectilíneo uniforme, el signo de la velocidad es positivo o negativo. Si era positivo es porque estaba yendo a favor o sea, en el mismo sentido que va el eje X positivo, y si era negativo estaba yendo en contra. Acuérdense que el eje de referencia lo adopto yo a mi conveniencia y no es siempre el mismo, no es que tiene que ir siempre para la derecha o para la izquierda, sino se adopta la manera de conveniencia. No tengo ningún ejemplo acá, pero bueno, tendría que haber puesto uno. En el caso de la aceleración, el signo de la aceleración también es un poquito más no complejo, pero tiene un contenido más, que yo tengo que evaluar dos cosas: si el movimiento es cada vez más rápido o más lento, ¿m? Y si otra vez el sentido que es este movimiento es hacia las X positivas, o sea, con el eje X positivo se está moviendo hacia la derecha y el eje X positivo hacia la derecha, o en sentido contrario. En torno a esas dos definiciones o estos dos ítems, estos dos puntos, voy a tener que evaluar el signo de la aceleración. Así que bueno, son todas cositas que uno tiene que ir, bueno, absorbiendo, ¿no? Viendo los signos, los parámetros, etcétera, 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 porque ahora se va a agregar un poquito una ecuación más digamos, al movimiento o al análisis del movimiento que me propone la cinemática, que va a estar en torno a este parámetro. Entonces, yo en un movimiento del rectilíneo con uniformemente variado, se me va a agregar esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación de la velocidad. Porque antes yo tenía que la velocidad no varía.
Entonces la velocidad, como de la bicicleta, como digo, era 36 kilómetros por hora, ya era un dato que era fijo. Entonces yo con ese dato podía o calcular la posición o el tiempo. Entonces siempre teníamos, eh, digamos, o una o la otra. Entonces íbamos entre los tres parámetros, si tenía uno y el otro, calculaba el que me faltaba. Si tenía la posición y el tiempo, calculaba la velocidad. Si tenía la velocidad y el tiempo, calculaba la posición, etcétera, etcétera. Acá agregamos un parámetro más y en torno a agregar ese parámetro más se cambia el movimiento en sí, se agrega un parámetro. Entonces, la velocidad ahora va a ser variable y como va a ser variable, vamos a tener que a veces calcularla, ¿no? Entonces la velocidad va a tener esta forma en donde se me detalla que la velocidad en cualquier instante de tiempo es la velocidad inicial del objeto más la aceleración por el tiempo, ¿no? Y acá tenemos también podemos tener un tiempo inicial. Entonces, de esto, ¿no? De esto yo puedo establecer una gráfica en donde la velocidad en un punto, al principio del problema, puede valer 10 metros sobre segundo, pero al tener, en este ejemplo, aceleración positiva, va a ir aumentando. O sea, en este ejemplo, el objeto, a medida que pasa el tiempo, está acelerando. Entonces yo, para obtener la velocidad a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 10 segundos, tengo que aplicar una ecuación, ¿no? Puede ser mi incógnita y yo para resolverla necesito esta ecuación. Entonces, esta ecuación es la que va a agregar un poquito y voy a tener que analizar para resolver los problemas que tengo en la cartilla. Las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado son en torno de esta. Se le agrega, tenemos posición, como decíamos al principio, la cinemática estudia la posición, la velocidad y la aceleración. Bueno, estas son las ecuaciones para MRV, que en realidad, fíjense, si yo tapo, bueno, está todo en una, pero esta y esta son las dos ecuaciones, las ecuaciones horarias que se denominan la posición y la velocidad, y esta ecuación, que es la que define la aceleración, fíjense que es la misma de acá, pero está despejada. Entonces, la ecuación de posición cambia. Si ustedes, acá no puedo hacerlo, a ver si tengo un cuadrado. A ver acá, esto. Fíjense que si yo tapo esta parte, esto de acá es igual a la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y eso pasa cuando la aceleración es nula. Si la aceleración es nula, este parámetro es cero, entonces este término se me anula y me queda como yo calculaba, tenía la única ecuación del movimiento, o analizar el movimiento con un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Ahora se le agrega la aceleración, entonces se le tengo que agregar este término a la ecuación de posición. Y no solo agregarle ese término, que además este término es un término cuadrático. Entonces esto de acá es una ecuación cuadrática como las que dieron en matemática, ¿no? Y es igual a ax, ax cuadrado más bx más c, ¿no? Que es una ecuación, una parábola, ¿no? Si yo tengo que dibujar eso, acuérdense, en matemática, que lo han hecho seguro en la secundaria o en algún momento, o en el mismo cursillo, es una parábola. Entonces, o la posición que se describe un objeto de un movimiento rectilíneo uniformemente variado es una parábola que vamos a ver cuando después la vamos a dibujar. Tenemos ahora, agregamos la velocidad que no es constante y se calcula a partir de esta otra ecuación. Y bueno, tenemos la aceleración que en realidad se despeja de acá, o ¿cómo se llama esto? De este parámetro ahí, ¿no? Se despeja de acá. Esto que es sumando pasa restando, como está acá, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, y bueno, me queda la A solita, y con eso puedo calcular la aceleración. Así que nada, le agregamos la idea acá no es estamos en el mismo tema, estamos en la cinemática, estamos evaluando el movimiento de un objeto, de un sistema. Lo que pasa es que ahora ese objeto puede o no puede estar acelerado. Entonces yo tengo en el problema que saber si o no está acelerado y qué tipo de movimiento corresponde. Más allá de que es un movimiento en una trayectoria rectilínea, tengo que saber si ese movimiento ese sistema está cambiando su velocidad a medida que pasa el tiempo o no. Es muy importante interpretar eso para resolver el problema, ¿no? Ahí está digamos, eh, el tema del razonamiento y la lógica para resolver todos los problemas planteados. Entonces, vamos a tener gráfica fíjense, esto ya un poquito venimos haciendo, pero era un poquito más simple, gráfica de x de t en MRV, ¿no? Nosotros hacemos
un eje, que no son los ejes coordinados, que es un sistema de referencia, sino es un sistema para graficar dos parámetros. En este caso es una función, ¿no?, de la posición a medida que varía el tiempo. Entonces, en el X, acuérdense, en las abscisas siempre se la pone la variable independiente, que es la t, y en la Y es el parámetro que yo quiero evaluar con respecto a la t. Entonces, este parámetro es la posición, entonces esta ecuación se va a dibujar en este gráfico y fíjense que es una parábola, ¿no? Es una curva que va ascendiendo, ¿no?, y va doblando. No es una recta como era el caso en MRU, porque era una ecuación lineal. La ecuación lineal es esto, ¿no? Sin el parámetro de la aceleración, porque no está la variable independiente elevada al cuadrado. Así que bueno, le estoy nombrando, o sea, o les trato de recalcar los cambios o lo que se va a cambiar cuando estemos con este tipo de movimiento que tiene aceleración, nada más. Los primeros cambios que uno ve a grandes rasgos. Después, bueno, tenemos que aplicarlos cuando hagamos un sistema. Por otra parte, tenemos la ecuación de la velocidad con respecto al tiempo y también podemos hacer un sistema de eje en donde igualamos la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos en el eje horizontal, tenemos el tiempo, la variable independiente, y en el vertical, en este caso, ponemos la velocidad y no ponemos ¿cómo se llama esto? La posición. Acuérdense que en el vertical siempre se evalúa el parámetro que o me interesa saber. Puede ser posición, aceleración o velocidad, como dice la descripción del movimiento de la cinemática. Y en el eje horizontal siempre va el tiempo, ¿no?, que es esos tres parámetros varían en función del tiempo. A medida que pasa el tiempo van variando los parámetros. Entonces fíjense que acá en la ecuación esta es una ecuación lineal. No tengo acá para ponerlo, pero hubiera estado bueno hacer el paralelismo entre una ecuación lineal de análisis matemático, de matemática, que dan y es igual a mx más h, ¿no?, con esto de acá. Fíjense que es una línea recta, por eso es lineal, no es una recta. Entonces, fíjense que tienen la velocidad inicial y en este caso el objeto está acelerando y esto quiere decir que cada vez es más rápido, ¿no? Si acá la velocidad inicial eran 10 metros sobre segundo, acá van a ser 12, 13, 14, 15, 16, bueno, y así hasta el infinito se sigue acelerando. Y tenemos otra gráfica, porque es el parámetro que en realidad sí estaba cuando nosotros dimos movimiento rectilíneo uniforme, pero la aceleración era nula. Ahora la aceleración no es nula, porque al variar la rapidez del objeto, haciendo la cuentita rápida que di acá, esto acá, este numerito que es la aceleración, va a ser distinto de cero, y la aceleración en estos casos es constante, es que no varía. Si el objeto que tiene nuestro problema siempre dice que tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, en todo el problema, a menos que se indique que sea un movimiento por intervalos que vamos a ver, va a tener 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Va a ser de este estilo, la gráfica. Bueno, lo di así muy rápido, me salté algunos, por ahí podría haber dado algún ejemplo, pero yo creo que ir analizando de a poquito con los problemas, ahí vamos a ir un poquito, se van a ir dando cuenta de qué es esto, de que ahora meter el parámetro aceleración, qué es lo que conlleva y qué es lo que hay que calcular y cómo afectan los problemas. Como ahora tenemos dos ecuaciones, y esto por ahí lo usamos, no lo usamos, pero lo damos a veces porque en realidad existe generalmente si ven algún video o ven alguna bibliografía o ven, no sé, ven algunos apuntes que hay en internet, esto siempre salta y nos pregunta. Entonces nosotros por ahí, la verdad que los problemas se resuelven, si de la manera correcta, se pueden resolver por cualquier método que les plazca mientras pongan ¿no?, el desarrollo que hicieron. Entonces, cuando nosotros tenemos dos ecuaciones de este estilo, es un sistema de ecuaciones, vamos a tapar esta, porque son estas dos. Tenemos la ecuación de la posición y la velocidad. ¿Qué pasa? Hay una ecuación que se llama complementaria, que es esta de acá, que no depende del tiempo. Fíjense, no aparece el tiempo en ningún lado como estas de acá. Acá aparece el tiempo, acá aparece el tiempo, acá aparece el tiempo. Entonces cada vez que atacar que hay problemas que no me dan el tiempo del objeto, o sea, en qué tiempo está pasando. O sea, me dicen la velocidad del objeto, me dicen la aceleración y el desplazamiento del objeto, uno de esos dos parámetros, pero no me dicen en qué momento ocurre, no me dice cuántos segundos pasaron. Entonces, como las dos ecuaciones tienen el tiempo, se me complica porque ¿cómo hago si no tengo el tiempo? Tengo que agarrar y empezar a despejar una de la otra. Bueno,
Si yo hago una combinación de estas dos ecuaciones y hago un trabajo matemático, puedo llegar, exactamente como dice acá, despejo el tiempo de esta y lo reemplazás en esta, me queda una ecuación que es complementaria a las dos, que es una combinación de las dos, en donde yo tengo las diferencias de velocidades iniciales y finales al cuadrado, ¿no? La igual a dos veces la aceleración por el espacio recorrido, la distancia recorrida, la posición, la diferencia de posición inicial sobre la final. Entonces, esta ecuación es útil cuando el dato que yo no tengo es el tiempo y tengo los otros datos. ¿Mm? Entonces se puede usar, hay muchas veces que es aplicable esta ecuación, por eso es interesante verla, ¿no? Hay que ver un problema en donde esa ecuación sea aplicable. Si lo hablamos acá en el aire, como que no se va a ver, se va a perder, pero cuando hagan un problema, es, es, es interesante aplicarla, porque si no hay que hacer todo un desarrollo teórico para llegar a esa ecuación, ¿no? Hacer todos los pasos teóricos para desarrollar esto y ver cómo se resuelve. Entonces, como, esto sería como un atajo. Pero bueno, lo que tiene esta ecuación es que hay que saber cuándo se aplica y cuándo no, porque si la aplican en un lugar donde está mal, bueno, ese es el tema. Los problemas acá, la mayor dificultad es saber cuándo aplicar y cómo aplicar las cosas, más que nada, porque la ecuación se las vamos a dar, ¿no? Las ecuaciones, se las vamos a poner estas dos que están acá. Pero ustedes tienen que saber qué significa cada parámetro, cómo lo analizo con el problema y cómo los utilizo. Entonces les puedo dar las ecuaciones, pero ustedes tienen que ser el que razone, ¿no? La parte que dicen que esto tiene lógica, que es esto, que es lo otro, bueno, y analizando y resolviendo el problema. Bueno, y eso por ahí es, esto, toda esta introducción es por ahí un poquito a grandes rasgos lo que es lo que va a ser, ¿no? Un poquito seguimos dando cinemática, cinemática tiene mucha tela para acordar, estamos dando las trayectorias más básicas, es un movimiento de línea recta, después hay muchos más movimientos, dependiendo de la trayectoria, movimientos circulares, movimiento en una parábola, tiro parabólico en dos dimensiones, que bueno, van a ver después, pero bueno, esto es un inicio y vamos, para que vayan pudiendo ver lo que es la cinemática y qué analiza la cinemática, básicamente. Así que vamos a pasar a los problemas de la cartilla, vamos a ir analizando de a poquito todo esto que dije a la velocidad de la luz, y vamos a ir tratando de calcular los problemas. Hay gente que vio esto en la secundaria, hay gente que no se acuerda, lo vio hace mucho, o sea, por eso vamos a ir yendo despacio. Los problemas después se hacen bastante complejos, así que por ahí los problemas que vimos hasta ahora de cinemática como que son complejos, pero son bastante básicos. Ahora ya vamos a ir un poquito con más contenido, un poquito más denso, que se complica. Las situaciones son un poquito más complejas de analizar, nada más. Pero bueno, no es que son imposibles. Pero bueno, siempre se va de lo más básico a lo más complejo. Entonces yo me había puesto los problemas de la cartilla para hacer por acá. Uy, se me fue. Acá está. Y empiezan acá. O bueno, ya que estoy acá. Esto unidad 13. Unidad 3. Ustedes van acá. Los tengo acá, pero no me acuerdo. Fíjense, vamos a empezar movimiento rectilíneo con aceleración constante, ¿no? Acuérdense que la primera parte es esta, donde vamos con velocidad constante, hicimos todos estos problemitas. Ahora vamos a encarar la segunda parte de la unidad cinemática, en donde agregamos el componente de la aceleración. Entonces vamos a entender qué es la aceleración en todo esto. Esto está desfasado, ¿no? Este cero tiene que ir acá. Bueno, es una cuadrícula que va de dos en dos, pero el eje X está corrido. Se ha corrido cuando armamos el PDF. Esto de acá. Ah, acá está bien. Entonces, fíjense, calcular la aceleración para cada segmento de la gráfica de la figura, describir el movimiento del objeto. Y una cosa que creo que no puse acá, la unidad de la aceleración. Fíjense que, bueno, por definición la aceleración es la variación de la unidad de tiempo de la velocidad, entonces esto me infiere que la unidad, ¿no?, en el sistema internacional de la aceleración es metros sobre segundo. Entonces esto es igual a metros sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad en el sistema internacional de la aceleración. Es una unidad derivada, ¿no?, de la rapidez y el tiempo. La velocidad o la rapidez es una unidad derivada de la longitud o la posición sobre el tiempo. Entonces, bueno, para que sepan eso. Entonces, fíjense que esto me da un gráfico. Acuérdense, esta gráfica, algo
es para que aprendan a analizar gráficas en ingeniería, procesos y depende, bueno, al rubro que se dedique, pero generalmente todos procesos, todos, no, el rubro que esté, si el rubro metalúrgico, informático, etcétera, etcétera, ¿no? El rubro alimentos, están en una línea de producción, siempre hay gráficas, hay señales que ustedes tienen que interpretar. Entonces, es muy importante que entiendan que yo tengo que analizar gráficas y ver qué significan esos parámetros de esas gráficas con la realidad o el proceso. Si el proceso se está andando bien o se me está por romper, ¿no? O están dando en un punto de trabajo que no es el óptimo, etcétera, etcétera. Entonces, yo te voy a analizar esta gráfica, que esta gráfica me dice cosas de lo que está pasando en la realidad, y a eso vamos. Fíjense que en el eje horizontal yo tengo el tiempo, como dijimos hoy, y en el eje vertical tengo la velocidad. Entonces, yo con este gráfico puedo analizar cómo se está moviendo el objeto, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Y acuérdense que yo puedo, bueno, como vimos un poquito en el parcial anterior y en el movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, podemos dividir esto en varios como intervalos, ¿no? Que me identifican que el objeto o el sistema se está moviendo de una manera, después cambia su manera de moverse, ¿m? Y después también vuelve a la manera que se está moviendo o cambia de otra manera. Entonces, fíjense que acá tenemos tres intervalos que me indican por los quiebres de las gráficas. El sistema viene con un movimiento acá, empieza con otro movimiento acá y sigue con otro movimiento acá. ¿Por qué? Porque un objeto puede venir como, por ejemplo, el auto va a la ruta, va a 120 kilómetros por hora y va a 120 kilómetros por hora con una velocidad crucero, ¿no? Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Siempre tiene la misma velocidad, no varía, pero en un momento tiene que clavar los frenos porque ve que hay un camión adelante y va lento, entonces desciende a 100 kilómetros por hora. Entonces, ese pasaje de 120 a 100 kilómetros por hora, que es una desaceleración, no es movimiento rectilíneo uniforme, es movimiento rectilíneo uniformemente variado, con aceleración negativa, pero es un MRV. Entonces cambió el movimiento. Y después, si sigue a 100, de nuevo va a seguir con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces va variando. Un objeto puede ir variando su movimiento, acelerando o dejando de acelerar o frenando, ¿no? Varía su velocidad, su estadía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso, que es una gráfica de tiempo con respecto a la velocidad, que me está diciendo cuál es la velocidad de cada instante de tiempo del objeto, la vamos a dividir en tres partes, o en tres intervalos. Me quedé ahí medio, pero bueno. Entonces tenemos uno, intervalo 1, intervalo 2 e intervalo 3, ¿no? Y esto, acuérdense, es velocidad, o sea, la velocidad está variando acá, ¿no? O lo que me dice esta gráfica es lo que este numerito de acá es 4 metros sobre segundos, este numerito acá es 8 metros sobre segundos. Yo interpreto la gráfica de la siguiente manera. Esto es 2 acá, y esto es 6, ¿no? Acá, o sea, la escala me dice que por cada cuadrito son 2 segundos acá, y por cada cuadrito vertical son 2 metros sobre segundos. Entonces, a los 2 segundos que es acá, la velocidad va a ser, ¿cuánto? 4 metros sobre segundos. A los 4 segundos va a ser 8 metros sobre segundos. A los 6 segundos va a ser 8 metros sobre segundos. A los 8 segundos va a ser, bueno. Entonces me está indicando la forma o los parámetros, el parámetro velocidad a medida que va, ¿no? Pasando el tiempo. Entonces lo que me dice es calcular la aceleración, perdón que la estoy diciendo re larga, pero bueno, estoy así dando vueltas sobre lo mismo para que bueno, empiecen a adoptar lo que es el parámetro o la magnitud de aceleración. Calcular la aceleración para que cada segmento de la gráfica de la figura describir el movimiento del objeto durante el intervalo total del tiempo. Bueno, entonces el intervalo 1, ¿qué tipo de movimiento tiene? A ver si pueden sacar, porque este es un problema que siempre tomamos en el parcial. ¿Qué tipo de movimiento el intervalo 1 que va desde acá hasta acá?
¿Qué características tiene ese movimiento? ¿Es variable? Es variable porque Exacto, con siempre velocidad va variable. aumentando. Con velocidad Exacto, variable. exacto. Entonces, al tener velocidad variable, esto es un MRU-B, vamos a ponerle acelerado, como dijeron. No tiene velocidad variable, pero va en aumento. En el intervalo 2, ¿qué pasa? Es constante. Exacto, porque fíjense que acá, a los 4 segundos, vale 8, pero a los 6 segundos, que es este cuadrito acá, vale 8, y a los 8 segundos vale 8, entonces la velocidad ahí no varía, por eso es una recta horizontal. Entonces, esto es un MRU. Si yo supongo que esto es un auto, el auto venía acelerando hasta un momento que dejó de pisar el acelerador, ¿no? Y dejó el pie más o menos quietito para mantener la misma velocidad. Pero en un momento, por ejemplo, está por llegar a una esquina y apretó el freno. Entonces acá, hasta acá, ¿qué pasó? En el intervalo 3. ¿Qué es en ese intervalo? Es variable decreciente. Exacto, es un MRU, es variable, desacelerado. Sí, me tengo que comprar Entonces tenemos que en esta parte aceleró, es decir, aumentó su velocidad, en esta parte no aumentó ni disminuyó, mantuvo su velocidad constante, es un MRU, y en esta parte frenó. Y frenó hasta este punto. ¿Y qué pasa en este punto? ¿Cómo está el auto? Acá. Asumí que era un auto, Ahí, perdón. Pero bueno, ahí está Detenido. quieto. supónganse que quieto, exactamente, está en reposo acá, porque tiene velocidad cero. Acá en este punto, fíjense que esta la línea vertical es la que me dice la velocidad, está acá, que esto es cero. Entonces la B ahí es cero, está en reposo. Esas son todas las características que vamos a ver, ¿no? No hay mucho más. O sea, acelera o tiene la misma velocidad, desacelera o está quieto. No hay más para un objeto. Eso es lo que analiza la cinemática en torno a la velocidad. Está acelerando, está aumentando su rapidez, o la rapidez es la misma, o la rapidez disminuye, o está quieto. No hay chance de otra cosa, no pasa otra cosa. Sí podemos analizar los signos, todavía acá no lo analizamos, pero bueno, en torno a lo que es la velocidad es lo que vamos a analizar. El signo, bueno, vamos a tener que analizar un caso concreto, un problema para ver cómo varía el signo y por qué puede ser negativo, positivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el análisis de esta gráfica. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a analizar ¿cómo se llama esto? El intervalo 1. Entonces, para analizar, yo tengo que dividirlo en 3 intervalos. Esto. Voy a analizar el 1 nada más. Entonces voy a decir que la velocidad 1, y voy a utilizar la formulita esta de acá, porque es la formulita, como estamos en, primero, ¿para qué yo analizo esto? Que en el intervalo 1 tengo MRV, en el intervalo 2 tengo MRU y en el intervalo 3 tengo MRV, para saber qué fórmula usar. Si yo tengo MRV, tengo que usar estas dos, ¿no? Esta de acá y esta de acá. Si yo tengo MRU, tengo que usar esta. Está puesto acá. Esta de ahí, que es la que vimos no es el tema anterior, porque es el mismo tema, pero bueno, antes para el primer parcial. Entonces yo, primero que nada, si no sé qué tipo de movimiento, cómo estaba moviéndose el objeto, ya voy a arrancar re mal, porque en base a eso yo voy a aplicar una ecuación u otra. Pero como sé que este es acelerado, voy a ir acá y digo, tuki, tengo que aplicar esto acá. Como el problema me dice calcular la aceleración, ¿no? Y me da una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, porque yo tengo dos ecuaciones. ¿Cuál voy a utilizar? ¿La de arriba o la de abajo? Yo tengo que analizar cuál de las dos. Tengo que ver, porque tengo dos que me describen el movimiento del objeto. ¿Cuál usarían? Mientras voy. La de velocidad. Exacto, la velocidad. Yo puedo agarrar, a ver, está de acá abajo, tuki, y la voy a copiar ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo usar la otra, esta de acá? Y porque me faltan datos, porque esto que está acá es la posición, esto es la posición inicial, y yo ya en la gráfica y en el problema no tengo otro dato, solamente tengo
la velocidad del objeto, ¿no? Y el tiempo. Tengo el tiempo acá y la velocidad acá del objeto. No tengo más. Entonces, si quisiera utilizar esta de acá, estoy al horno. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo, está bien. La aceleración que es lo que tengo que calcular que me pide, pero no tengo las posiciones. Entonces ahí, si yo encaro por ese lado, ahí voy a tener ese problema. Entonces, cuando tenga eso, bueno, yo puedo analizar, digo, bueno, voy con esta ecuación. ¿Qué parámetros tengo? Bueno, tengo estos datos, listo. Con estos datos no puedo resolver esto. Entonces voy a ir a la otra ecuación. Y cuando voy a la otra ecuación, y ahí sí, un poquito tiene más onda esto. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo, ¿no? Esto es lo que tengo que calcular. La aceleración es lo que tengo que calcular, lo que no sé. Esto es la velocidad inicial y esto es la velocidad final de intervalo. Entonces pero ¿dónde me posiciono? ¿No? Porque yo estoy analizando este intervalo. Entonces la velocidad inicial va a ser esta. Y la velocidad final va a ser esta de acá. Porque estoy analizando el intervalo 1, que va de 0 a 4. Y el tiempo inicial, ¿cuándo va a ser? El que está acá. Y el tiempo final va a ser este acá. Entonces yo voy a agarrar y voy a analizar y voy a decir que la velocidad 1, que es acá, la velocidad final, porque es la final del intervalo 1, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Entonces, ¿cuánto tardó en realizar este intervalo? 4 segundos. Entonces, este t va a valer 4. ¿Qué hay que hacer ahora? Si yo tengo que, digamos, calcular la aceleración, tengo que despejarla. Entonces va a ser esto que está sumando, pasa restando, y esto que está de este lado, que está multiplicando el término, todo esto está multiplicando porque está entre paréntesis, va a pasar dividiendo. Entonces yo voy a tener una ecuación de este modo. ¿Mm? Entonces ahora voy a reemplazar valores. Y B1, como dijimos, es el final del intervalo 1. ¿Cuánto vale en el final del intervalo 1 la velocidad? Vale 8. Entonces voy a venir acá y le voy a poner 8 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial del intervalo 1. ¿Y cuánto vale? 0, porque arranca de 0. Menos 0. Lo pongo. Ahora le pongo explícito. No es necesario si ustedes ya van, como que van entendiendo y bueno, lo van haciendo ágil. Pero bueno, ahora yo lo pongo explícito, porque aunque valga 0, hay veces que no vale 0. Entonces hay que ponerlo explícito, ¿no? O sea, reconocer que ahí hay algo que es 0 ahora, pero en otras ocasiones puede no ser. Y este es el tiempo final del intervalo, que es acá, 4, menos el tiempo inicial, que en este caso es 0, pero no siempre puede ser 0, la aceleración. Entonces me queda 8 menos 0 es 8, 4 menos 0 es 4, 8 dividido 4, 2. ¿2 qué? Metros sobre segundos al cuadrado. Y esa es la aceleración. Entonces, perdón por hacerlo tan lento esto, pero es algo importante entender lo que es la aceleración. Y lo que me está diciendo esto, que la aceleración del objeto, es que yo con esto puedo predecir cuánta velocidad va a tener el objeto después de una determinada cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo abro una tablita, y acá pongo el tiempo, y acá pongo la aceleración, el numerito este de acá, lo que me dice es que cuando el tiempo es 0, perdón, aceleración no, la, la velocidad, la velocidad. Entonces, cuando el tiempo es 0, la velocidad es 0. Cuando el tiempo es 1, la velocidad del objeto, ¿cuánto es? 2. Ujú. Es 2 metros sobre segundos. Fíjense que 2 metros sobre segundo al cuadrado y esto es 2 metros sobre segundo, son dos unidades distintas. Y cuando pasen, sea 2 segundos el tiempo, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer la velocidad de los 2 segundos? Mm. El doble. Ujú.
El doble, 4, y a los 3 segundos, 6. 6 y 8. 6. Y a los 8, bueno, 8. Entonces, lo que me dice esto, este numerito de acá, que es cada vez, o sea, yo lo tengo que interpretar, el número que sea, ¿no? Pero en este caso es 2 metros sobre segundo al cuadrado, porque el ejemplo es simple, es cada vez que pasa un segundo, la velocidad del objeto aumenta o disminuye en el número que está acá. Entonces, cada vez que pasa un segundo, la rapidez del objeto va a aumentar 2 metros sobre segundos, ¿no? Entonces, si pasaron 10 segundos, ¿cuánto va a ser la velocidad? Lo multiplico. 20. Exactamente, 20 metros sobre segundos. Entonces, este numerito de acá es un indicador que me dice, a medida que pasen tiempos iguales, la rapidez del objeto se aumenta en cantidades iguales. Es lo que es lineal o directamente proporcional, porque viene una ecuación lineal que es esto acá, relacionando con matemáticas. Pero bueno, no quiero tampoco dar tanta vuelta de vos, que por ahí no es simple, pero bueno, requiere este análisis. Pasamos ¿cómo se llama esto? Al segundo intervalo. ¿Qué pasa con el segundo intervalo? Es este de acá, que empieza acá en 4 segundos y termina en 6, 8, 10 segundos. O sea, en el eje horizontal acá está marcado de 4 y acá al final es en 10. ¿Pero qué es esto? Nosotros ya habíamos dicho que es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, no voy a usar, no voy a usar esta ecuación, sino voy a usar, vamos a poner acá, voy a usar esta, que es la de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces yo ya tengo que tener en cuenta eso. Entonces, para el segundo, esto lo ves acá. Para el segundo intervalo, tengo que el objeto es un MRU. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Me dice calcular la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 2. No. ¿Cuánto Cero, vale la aceleración? 0. ¿Por qué? porque es constante. Ah, porque es constante. Exacto, porque la velocidad es constante. Entonces, yo pongo esta ecuación y fíjense que directamente no tiene aceleración. Entonces, la puse a propósito, porque la aceleración estaría acá. Pero la aceleración en este tipo de movimiento es nula. Entonces, el mismo tipo de movimiento te dice el valor de la aceleración, que es 0, porque la velocidad es constante. Y si yo lo quiero calcular, en realidad lo puedo calcular, porque puedo decir, bueno, lo vamos a calcular. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, con la misma ecuación que, por ejemplo, yo me confundo y digo, bueno, esto también es un MRV. Bueno, entonces tengo que calcular la aceleración. ¿Cómo se llama esto? Ah, acá no le saqué el valor, no me di cuenta. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Acá valía 2. Pero bueno, puedo sacar con esta ecuación el mismo razonamiento. Digo, bueno, acá esto varía la velocidad. Entonces vamos a sacar la aceleración. Entonces voy a usar la misma ecuación. Voy a usar esta de acá, pero para el intervalo 2. Voy a usar esta de ahí. Pero acá, en vez de ponerle la velocidad final, sería acá. V2 y la velocidad inicial, ¿qué es? V1, la del intervalo anterior. Entonces, V2 con V1. La V1 es esta de acá, que es 8, que ya pusimos acá, que es la final del intervalo 1. Ahora es la inicial del intervalo 2. Y la V2 es esta de acá, que es el final del intervalo 2. Entonces hago toda la ecuación, toda la cuenta de lo mismo, y me va a quedar que la aceleración es igual a V2 menos V1 sobre T2 menos T1. ¿V2 cuánto vale en este punto? ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad. Ya como que lo pasé 8. mucho, pero 8. 8 metros sobre segundos. Menos la velocidad en este punto, que ¿cuánto vale? Lo mismo, 8 Acá. metros sobre O- segundo. o-
lo mismo, 8 metros sobre segundo. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración en este intervalo y me confundí, dije que es un mRV y utilicé las fórmulas de mRV, me va a dar que 8 menos 8 es 0. Entonces la aceleración es 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y el intervalo, acá, de tiempo, va a ser desde acá hasta acá. Este acá llegó hasta los 10 segundos y salió de los 4, entonces va a ser 10 segundos menos 4. Que es 6. Pero bueno, 8 menos 8 es 0, 0 dividido 6 es 0. Así que bueno, el resultado es este. Lo podés deducir de la gráfica y que es un movimiento rectilíneo uniforme y no varía la velocidad, o lo podés incluso calcular utilizando la fórmula de aceleración, donde los mismos datos te van a dar que la aceleración es misma. Así que cualquiera de las dos formas está bien. Pero bueno, esto sí tienen que ponerse en el movimiento rectilíneo uniforme. En el intervalo 3, vamos a ir un poquito para el costado. Uy. En el intervalo 3, yo voy a tener lo mismo. Voy a tener, en este caso, vamos a hacer así. Vamos a tener B3, B2, B3, B2, ¿no? B2 porque es la velocidad inicial, que es esta velocidad de acá. Esto es B2, con la que arranca en este intervalo. Y B3 es la velocidad final, la velocidad con la que termina el intervalo. Y T3 va a ser el tiempo donde termina, y T2 va a ser el tiempo con que inicia, ¿no? Porque estamos evaluando por intervalos. Primero fuimos por este, después por este y ahora por este. Entonces la ecuación va a ser así. Entonces esto que está sumando pasa restando, o sea, B2 que está sumando pasa restando, y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces esto 3 menos 2. Y como dijimos, no dijimos todavía, ¿cuánto vale B3? ¿Cuánto vale la velocidad en este punto? En realidad sí lo dijimos, pero bueno, no le dije que era B3. La velocidad en este punto, ¿cuánto vale? Es la velocidad final de ese intervalo. B3. 0. 0. Entonces acá yo tengo que reemplazar con 0. Y la B2 lo dijimos acá, porque es esta misma. ¿Cuánto vale? ¿Qué es esto acá? 8, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y ahora vamos al intervalo de tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo acá? Y tengo 16 y aumenta un cuadrito más, 18. Entonces 18 segundos menos, ¿de dónde sale acá? 8, 10. Entonces vas de 10 a 18. 10 segundos. Entonces me queda que menos 8 dividido ¿cuánto? 18 menos 10, 8 segundos. Entonces tengo que la aceleración, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Y fíjense que el signo negativo en este caso, menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, quiere decir que la rapidez del objeto va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y esto se ve reflejado en la inclinación de la gráfica, ¿no? Esta inclinación hacia abajo quiere decir que la rapidez del objeto va descendiendo. Así que bueno, eso fue el análisis de este problema que es bastante sencillo, pero como estamos presentando lo que es el parámetro de aceleración y de las ecuaciones, se lo hice como muy extenso. Pero bueno, la aceleración en los tres intervalos es distinta. Presentamos un caso acelerado, un caso de aceleración nula y otro caso en aceleración negativa o frenado. Así que bueno, ahora todos los problemas de esta nueva sección van a tener aceleración. El tema es que después, ahora estamos introduciendo todos, como estamos dando movimientos rectilíneos uniformemente variados, como que está bien, todos los problemas van a tener, o al principio van a tener aceleración, porque si no, ya analizamos los otros. El tema es que cuando tengamos
problemas, vieron, de encuentros o de alcance, como vimos en la primera etapa, ahí te puedes tener un combinado, porque un sistema puede tener, si tenés dos autos que se están acercando, uno puede tener velocidad constante, MRU, y el otro puede tener velocidad variable, MRV. Entonces ahí tenés la ecuación, vos tenés que darte cuenta, ¿no? Tenés la combinación, ¿no? Y tenés que darte cuenta cuándo usar una ecuación con uno y cuándo usar una ecuación con otro. Entonces hay un razonamiento que yo tengo que poner en contexto cada sistema para ver cómo se varía. Bueno, creo que había otro. Yo lo había puesto por acá. Acá está. La siguiente tabla proporciona los valores de la velocidad de un cuerpo que se desplaza en línea recta para distintos tiempos. Fíjense que es una tablita. Yo también hice una tablita. Las tablitas son lindas porque lo que hacen en esa tablita, como hacían en matemática, ponían una ecuación, por ejemplo, y es igual a mx, o sea, 2x más 1, pónganse la ecuación lineal sencilla, y ponían las x y las y de un lado, ¿no? Entonces ponían la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Bueno, esto es lo mismo, porque son ecuaciones. Son ecuaciones, son funciones en sí, ¿no? Y son una relación de conjuntos. Entonces, no importa, lo que pasa es que ahora está aplicado a un fenómeno físico o algo que pasa en la realidad. Pero bueno, la matemática, uso esas herramientas matemáticas para poder analizar algo de la realidad y poder predecirlo, ¿no? Entonces tengo estos datos, tengo esta tablita en donde me da el instante de tiempo y me da la rapidez que tiene el objeto en ese instante de tiempo, ¿no? Al segundo tengo 5, a los 2, 8 metros por segundo, a los 3, 11, a los 4, 14 y a los 5, 17. Entonces me dice ahí indicar el tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es este? Con esta tablita. En realidad, sí, sí, el tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es este? MRV. Está por acá. Sí, MRV. ¿Por qué? Porque fíjense que la velocidad de acá Aumentando la es un velocidad. número, sí, va aumentando, exactamente, porque acá tengo 5 y acá tengo un 8. Entonces ahí varió. Para el MRU acá tendría que ser 5, 5, 5, 5, 5. Pero no, esto quiere decir que más allá de que pueda o subir o bajar, si el número es diferente ya es MRV, porque ahí ya tenés un componente de aceleración. Algo tuvo que hacer que ese objeto cambie su rapidez, de que se aceleró. Entonces, este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Mm? Si quieren pueden ponerle acelerado, ya que está aumentando su rapidez. Bueno, eso es lo más básico y fíjense que dice determinar el valor de su aceleración. ¿Y ahora cómo hago? Bueno, ¿Qué sería? 3 metros sobre segundo. En cuestión del tiempo. sí, pero ¿qué me faltó? Dijiste 3 metros sobre segundo, ¿qué? ¿Qué faltó ahí? Ni la unidad, 3 metros sobre segundos al cuadrado sería. Bueno, Ah, vamos a hacerlo porque no sé si. Creo que hay un micrófono abierto. Ahí están. Ahí está, ahí lo desactivé. Eh, Ahora vamos a ver lo del cálculo, ¿no? Capaz que acá alguien mentalmente lo hizo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa? Alguien vio, bueno, si de 5 pasó 8, ¿no? En un segundo, el cálculo mental rápido que se me ocurre hacer es que este objeto que tiene 3 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración le faltó definir porque dijo 3 metros sobre segundo, varió, bueno, la variación de velocidad está bien, pero estamos preguntando por la aceleración que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que la distancia, lo que uno hace, ahora lo podemos ver porque el ejemplo está hecho para eso, es simple, ¿no? Ahora son simples, a veces no lo podemos ver tan rápido. Pero fíjense que de acá a acá hay una distancia de 3 metros sobre segundos, acá hay una distancia de 3, acá hay una distancia de 3, y acá hay una distancia de 3. Lo que me sugiere esto es que la aceleración es 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada vez, como no es la definición de aceleración, cada vez que pasa un segundo,
aumenta su rapidez 3 metros sobre segundo, ¿no? Pero esto lo sacamos de la observación, ¿no? De la tablita, ¿no? De los datos de la tablita y de observar, de hacer cálculos, ¿cómo se llama esto? Eh, Al aire, ¿no? Mentales, haciendo cálculos, ¿no? Mirando los datos, tenemos que reflejarlo en la fórmula, porque hay veces que no vamos a poder hacer esos cálculos mentales o vamos a necesitar la fórmula. Entonces, lo que vamos a decir nosotros, vamos siempre acá a la formulita acá, si digo que es un MRV, tengo dos ecuaciones. Como de nuevo yo tengo relacionado tiempo y velocidad, voy a tener que usar esta de ahí. Entonces, lo que voy a agarrar, uy, agarro esta de ahí. Entonces voy a identificar qué es cada cosa con esta cosa de la tabla. Entonces, esta velocidad de acá, ¿cuál puede ser? Supónganse que es esta de ahí, V1, esto puede ser V1, supónganse, bueno, la velocidad final, en cualquier instante de tiempo. Necesito exactamente no tener un... puede haber elegido esta de acá, puede haber elegido esta de ahí, lo que sea, pero bueno, elijo este instante de tiempo, el 2, de 2. Entonces, esto lo voy a poner acá, B1, supónganse, el 0 acá, esto es T0 y esto es B0, entonces esta es la velocidad o rapidez inicial, que es esta de la que está acá, es la velocidad con la que arranca el objeto en el primer instante del tiempo la que tiene, entonces voy a decir, B1 es igual a B0 más A T1 menos T0, ¿no? Este es el instante de tiempo 0 y este es el instante de tiempo 1. Entonces voy a hacer lo mismo que vengo haciendo para todos los ejemplos, como muy repetitivo hasta el principio. De nuevo voy a hacer toda la ecuación, esto que está sumando pasa restando, y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Lo hago rápido pues ya lo hice como 3 o 4 veces. Entonces la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, no la variación del intervalo de tiempo. Básicamente estamos definiendo el mismo. Entonces, V1, ¿cuánto vale? 8. Ujú. Este numerito ahí. B0, que es la velocidad inicial, es esto de acá. Y 5. fíjense que en el problema 5, en el problema anterior, la velocidad inicial acá era 0, porque arrancaba del reposo. O sea, estaba quieto el auto y aceleraba. Ahora no, viene ya con velocidad y acelera más. O sea, tiene 5 metros sobre segundo y sigue acelerando. Entonces ahí no es 0, es 5 metros sobre segundo. Y acá también hacemos, tampoco es 0 el tiempo inicial. Entonces tenemos T1, que es este de acá, y T0, que es este de acá. El tiempo inicial es 1, no es 0. Entonces abajo, vamos a correr esto acá. Perdón, por acá abajo. Dividido T1 menos T2. T1 es 2 segundos, menos T1 es 1 segundo. Entonces la aceleración va a ser 8 menos 5, 3 metros sobre segundo, sobre 2 menos 1, que es 1 segundo. Entonces la aceleración es, como dijo hoy, o dijeron, no me acuerdo el nombre del chico, 3 metros sobre segundos al cuadrado, que puede salir por simple observación de los datos, pero también lo podemos calcular con la gráfica. Así que son los dos válidos, ¿no? Lo que quiere decir esto es lo que se ve acá en la gráfica: cada vez que pasa un segundo, la velocidad va a aumentar en 3 metros sobre segundo. Se puede ver acá que pasa de 11 a 14 y de 14 a 17. Y acá pasa un segundo, ¿no? Acá pasa un segundo, pasa un segundo. Explica ese comportamiento en el movimiento de un objeto, cuando cambia su rapidez, la aceleración, básicamente. Bueno, acá ese era el punto B, calculamos. Ahora vamos por el punto B, calcular el valor de la velocidad en el instante cero, velocidad inicial. Bueno, no sé si tanto calcular, pero bueno, acá tenemos perdón, sí, el instante inicial. Acá tengo el instante 1, supongo que lo puedo calcular en el instante inicial, pero acá, sí, se puede.
Yo acá lo tomé como 0, pero bueno, en el instante inicial sería un estado anterior. Vamos a ponerle... no, esto vendría a ser el calcular el valor de la velocidad en el instante inicial T0, porque acá hay T1. Era T0 en realidad el instante anterior, pero bueno, cuando T es igual a 0 segundos. Bueno, ahí lo interpreté, digamos, no lo interpreté mal, pero bueno, lo arranqué teniendo en cuenta que este era el estado inicial. Hay un estado inicial anterior donde T es igual a 0 y te pide calcular eso. Que lo podemos hacer, ahora lo vamos a hacer, pero bueno, queda medio raro con los nombres que le di. Entonces, como me dice calcular el valor de la velocidad en el instante inicial, yo tengo que calcular esto. ¿Mm? ¿Mm? Para saber cuánto vale. Entonces, puedo utilizar la aceleración, que yo ya la conozco y la saqué de acá, y varía, y vale para el movimiento de este objeto, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y los tiempos. Entonces, el T0 va a ser 0 segundos, el T1 va a ser 1, el que está acá, este va a ser T1, este T0, la aceleración es la que calculé acá. Esto es lo que quiero calcular, el tiempo, la velocidad en T0, y esto que está acá vendría a ser V1. Perdonen acá que tomé mal, lo único que hice es tomar mal, ¿cómo se llama esto? Los nombres. Esto es V1, sería V2, esto es V2, esto es V1, esto es T2, esto es T1. O sea, puse mal los nombres nada más, pero los cálculos quedan inalterables. Esto en vez de ser T1 es T2 y esto es T1. Nada. Entonces, esto que vamos a calcular, ahora sí, es el instante inicial. Entonces hacemos lo mismo, esto tengo V1, esto es V0, esto está sumando, pasa restando, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, entonces tengo T1 menos T0. Perdón, ya estoy siendo medio repetitivo. Esto es lo que quiero calcular, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero calcular eso? Vengo automatizado y ya estaba haciendo lo mismo que hice 4 o 5 veces. Ahora cambia la pelota, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Esto es lo que tengo que calcular. El valor de la velocidad en el instante T0, velocidad inicial. ¿Qué tendría que hacer? Se voy a borrar acá, no me gustó. A nadie se le ocurre nada. Bueno, voy a tener que analizarlo yo. Este término que lo conozco, lo puedo pasar restando, ¿no? Entonces me va a quedar solito esto acá, me va a quedar V1 menos la aceleración por T1 menos T0. Entonces, esto es V0. Esto lo voy a correr un poquito más para abajo. Esto lo voy a correr así. Entonces, yo voy a tener que la velocidad en 1, que es 5 metros sobre segundos, menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. T1 es 1 segundo, menos T0, que es 0 segundos. Esto es V0. Entonces me queda 5 metros sobre segundos, menos 3 metros sobre segundo al cuadrado por 1, que es 5 menos 3, es 2 metros sobre segundos. Básicamente lo que había que hacer es, si la aceleración es 3 metros sobre segundo, le tenía que restar a este número para saber cómo estaba en un estado anterior, un segundo antes, se le restaba el 3 y me daba esto de acá, ¿no? El objeto arrancó con 2 metros sobre segundos y empezó a acelerar con esto, bueno, fue tomando estos valores. Perdón que acá le puse mal los nombres de las variables, pero el cálculo queda inalterable, solamente los nombres le tienen que cambiar para que este sea B0. Así que nada, bueno, ¿se entendió esta parte? Este fue un poquito al revés. Fíjense que la fórmula yo la voy adoptando y la voy utilizando a mi conveniencia.
Acá yo tenía que calcular la aceleración, entonces usé las velocidades y los tiempos. Y acá al revés, necesito calcular una velocidad, entonces utilicé la aceleración, los tiempos y la otra velocidad. Entonces yo voy analizando el problema y según lo que me pide y los datos que tengo, lo voy utilizando de la fórmula de una manera o de la otra. Siempre, y eso es matemática, ¿no? Porque acá despejé esto y acá despejé de otra manera. Acá despejé la velocidad inicial y acá despejé la aceleración. Bueno, y acá tengo que calcular, bueno, y acá es algo más interesante porque el punto D, fíjense que dice calcular la distancia que recorre el cuerpo desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. Lo vamos a sacar. Bueno, voy a ir para el costado. Y ahora me cambia la ecuación porque me dice calcular la distancia que recorre en dos puntos determinados, o sea, desde t0, bueno, acá no lo tengo justo, desde este tiempo, de 0 a 0 segundos, o sea, estaría por acá, a t4 era, no, 4 segundos, específico, 4 segundos. Bueno, hasta acá, hasta este intervalo, o sea, desde 0 hasta 4 segundos. ¿Cuánto recorre? Entonces, acuérdense que tengo dos ecuaciones, tengo la de posición y la velocidad. Esta es la que usé un montonazo de veces, como que no me estaría sirviendo porque no tengo nada de distancia en esto, tengo velocidades, aceleraciones y tiempo, y la que tengo posición en realidad no distancia, pero bueno, tengo la posición del objeto, que la posición siempre es referida a algo, pero podría calcular la distancia. La posición es un vector, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que me serviría para calcular eso. ¿Por qué? Porque tengo los tiempos, tengo la aceleración, tengo la velocidad, ¿no? Y lo único que me falta es la posición del objeto. Entonces voy a agarrar y voy a copiar esto de acá. Lo voy a hacer así. ¿No? Entonces esto tengo X, que es la posición. Uy. ¿No? Uy. La posición. Se activó un micrófono. La posición del objeto en cualquier instante de tiempo. Esta es la posición. ¿En qué instante de tiempo? Bueno, a los 4 segundos, que es lo que queremos evaluar, que es lo que nos dice el ítem. Esto que está acá, que es la posición inicial, que es de donde sale. ¿Mm? Este sería dónde sale y esto dónde está, ¿no? Como nosotros en este problema yo no lo hice, pero bueno, después lo vamos a ver un problema complejo, más complejo que más, vayamos, como estamos más enfocados más en la aceleración, no lo hice, no puse el sistema de referencia, pero acá tendría que haber puesto el sistema de referencia y no hacer la estrategia de problemas, todo hacer esos pasos que me sugiere la estrategia de problemas, porque bueno, estábamos más enfocados en entender lo que es la aceleración. Esta posición inicial y esta posición final va a estar referida, acuérdense, al sistema de referencia. Como yo voy a adoptar un sistema de referencia en donde este objeto arranque desde 0, esto va a ser 0. Vamos a aplicar un poquito bien esto. Más la velocidad inicial. ¿Qué velocidad inicial? La rapidez que tiene el objeto en el instante inicial, y es esta que calculamos acá. Y este, que es el instante de tiempo t4 menos t0, ¿no? Que es lo que me está preguntando el ítem, ¿no? A los 4 segundos, instante este, más un medio de la aceleración que también calculamos por t4 menos t0 al cuadrado. Bueno, esto también es lo que cambia de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que vamos a tener este término, ¿no? Cuadrático. Entonces yo puedo calcular ahora en qué posición está mediante esta ecuación. B0, ¿cuánto es? Bueno, ya tengo todos los datos, porque esto ya lo tengo, esta la velocidad lo tengo, esto, el intervalo de tiempo ya lo tengo, me lo da como dato, la aceleración también, y el intervalo de tiempo también, entonces ya puedo calcular dónde está y la distancia que recorrió. Entonces B0 es 2 metros sobre segundos
4 segundos menos 0, más 1/2 de 3 metros sobre segundos al cuadrado, por 4 segundos menos 0 al cuadrado. Entonces, x es igual a 2 por 4, 8 metros, no, 2 por 4, y fíjense que tengo esta unidad de metros sobre segundos, y esto es segundos, entonces velocidad por tiempo es, en este caso no es distancia, pero bueno, posición, más 1 metro, más 1/2 de la aceleración por 4 al cuadrado, que es 16 segundos al cuadrado. Agarro esto de acá, tuki, tuki, y me queda 8 metros más, bueno, esto lo puedo, 16 dividido 2, 8, 8 por 3, 24, 32, ¿no? Si no me estoy confundiendo. Hagan la cuenta si quieren pues estoy muy, ya es de noche, chicos, y ahí uno se confunde. Entonces, lo que me está diciendo esta fórmula es que en el instante t 4 segundos, la posición del objeto es 32 metros a 32 metros de mi sistema de referencia. Como yo mi sistema de referencia lo hice coincidir con el punto de partida del objeto, la distancia recorrida va a ser 32 metros. Uy. Distancia. Entonces con esto respondo al ítem D. Y bueno, vamos al ítem E, que dice graficar la posición en función del tiempo, velocidad en función, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Son tres, ¿no? Acuérdense que la cinemática, por definición, describe el movimiento en función de la posición, aceleración y velocidad, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo. Entonces, son tres parámetros evaluados a medida que pasa el tiempo. De eso, lo que estuvimos viendo, puedo tener estas gráficas. Uy, Rafa. Esta gráfica de acá, esta sería de velocidad con respecto al tiempo. Y acá, acá tenemos posición con respecto al tiempo, velocidad con respecto al tiempo y aceleración con respecto al tiempo. Entonces, de un sistema, ¿no? Analizando su movimiento, siempre van a salir, ¿no? O la cinemática me dice que tengo que estudiar estos tres parámetros. Entonces salen estas tres gráficas descriptivas del movimiento del objeto. Entonces vamos a hacer la descripción del movimiento de este objeto con estos tres parámetros. Entonces, para la posición del objeto, podría ser una tablita en donde yo primero tengo la posición, tengo dos valores característicos. ¿Por qué? Porque la posición del objeto en el instante t0, ¿cuánto vale? En el instante inicial, ¿cuál es la posición inicial del objeto? 0. Es 0. Entonces el primer punto lo puedo dibujar bueno, ahí, ¿no? Que es x0. Como yo elegí mi sistema de referencia, el origen lo puse en donde el objeto estaba inicialmente e inició su movimiento. Entonces, x0 es 0. T igual a 0. Ahora, a los 4 segundos, ¿qué pasó? El programa me pidió que calcule la distancia recorrida, ¿no? Y utilicé esta ecuación. Esta ecuación me dice dónde está el objeto. Entonces, el objeto está a 32 metros del punto de partida. Uy, acá. Entonces, a los 4 segundos, que es acá, el objeto está a los 32, y supóngase que esto es, esto es 30, 40, 35, 32, ponele ahí. Ahí más o menos. Este no. Acá. Entonces, de acá hasta acá, yo sé que ustedes se tientan a hacer una línea recta,
pero en caso de MRV, si es, MRU es una línea recta porque la ecuación es lineal, ¿no? MRU es esto, o MRU es esto. Entonces, esto es una ecuación lineal. La gráfica de la posición con respecto al tiempo de un movimiento rectilíneo con velocidad constante es una línea recta, pero estamos con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde tenemos un término cuadrático. Entonces, matemáticamente, yo no voy a tener una recta, y si yo empiezo a hacer una tablita donde le pongo el tiempo y el valor de la X, en el 0 es 0, en el 1, ¿cuánto vale? Lo tengo que calcular, en el 2 lo tengo que calcular, en el 3 lo tengo que calcular, y en el 4, 32, porque ya lo calculé. ¿Y cómo lo calculo? Y bueno, tengo que agarrar esta ecuación, o esta ecuacióncita de acá, la tengo que agarrar acá, y hacer como hacían en la escuela, cuando vale la t 0, vale esto 0, cuando la t vale 1, va a valer un número, cuando la t vale 2, va a valer otro número, cuando la t vale 3, cuando la t vale 4, va a valer otro 22. Vamos a hacer el ejemplo, cuando la t vale 1, t vale 1, 1 acá, esto es 2 por 1, esto es 2, más un medio de 3, esto vale 3, por 2 al cuadrado 4, 3 por 2, 6, esto vale 8. Háganlo ustedes, lo dicen muy rápido mentalmente. 8 metros, ¿no? Entonces yo tengo que ir al 1 y acá marcar 8. Pónganse ahí. Entonces, está medio mal acá. Pero bueno, haciendo esta gráfica, eh, lo que puedo ver que esto describe una parábola, es una curva así, que va a ir así y va a ir ascendiendo, ¿no? Una curva, no una recta. Esto es la ecuación, ¿no? De una función cuadrática, ¿no? Que vieron ¿cómo se llama esto? En matemática, es del estilo y es igual a ax cuadrado más bx más c, en donde se hacían el grafiquito, ustedes tenían una cosa así, tenían esto ahí. Acá estaba la X y acá está la Y. Como acá no se pueden tener tiempos negativos, nosotros usamos siempre la parte derecha porque le damos significancia que este eje X es el tiempo de la realidad y este eje Y es la posición del objeto. Entonces estamos utilizando una herramienta matemática para evaluar la realidad, pero esto es un dibujo de una curva cuadrática. Bueno, entonces vamos al gráfico de la velocidad. Y este gráfico de la velocidad sale de algún lado. ¿Dónde sale? De esta ecuacióncita acá. Y esto ya lo calculamos bastante. En realidad está acá, ya está hecho. La tablita esta que les digo que hagan acá, ya está hecha acá. Entonces pueden agarrar esta tabla y dibujarla. Y como esto es una ecuación lineal, ¿no? Esto sí es una recta. Entonces, la velocidad en el inicial, acá, la velocidad inicial, en el instante inicial del objeto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto 0. vale la velocidad? No, no vale 0, justo en este caso. ¿Cuánto vale? 2. 2. 2. Esto vale 2, ¿qué es lo que calculamos ahí? Hay veces que, como en el ejemplo anterior, sí, el objeto está en reposo, está quieto y es 0. En este ejemplo, no, ya venía con velocidad, ya se estaba moviendo. Entonces la marcamos, creo que acá, que esto es 1, 2, 1, 2, 3. Acá. Este es el 2 y este es el 1. Entonces acá. Perdón, ahí. Está marcando mal. En el T0, acá está la B0. Y ahora tenemos que seguir esta tablita. El 1 es el 5, acá, lo marco ahí. El 2 es el 8. Le pongo que el 2 es ahí. 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3. 1, 4, el 3 es el 11. 8, 1, 2, 3. Bueno, el 11 está acá.
Ahí tengo. Entonces, lo que voy teniendo ahora sí es una línea recta, y esta línea recta, bueno, no la puedo hacer. Voy a tener que hacer, perdón, esto de ahí. Ahí. Entonces, ahora sí tengo una línea recta. Pero esto parte del tipo de ecuación, que es esta de acá. Uy, mejor. Que es esta de acá. Entonces, para dibujar, para grandes rasgos, para dibujar esta gráfica, yo necesito esta ecuación. Para dibujar esta gráfica, necesito esta ecuación. ¿Mm? Porque una es la velocidad y otra es la posición. Y para esta, que es la aceleración, ¿cómo hago? La aceleración del objeto, ¿cuánto vale? 3. 3. En este caso, la aceleración del objeto es constante. Y supónganse que ahí está el 3. Esa es la gráfica. No varía en todo el problema. Si es un segundo, vale 3. Si es un segundo, vale 3. Si 3 segundos vale 3, 4 segundos, 5 segundos vale 3. Entonces, la posición varía de forma cuadrática, la velocidad o la rapidez de forma lineal, y la aceleración del objeto es constante. Esas son las tres características de un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Esto lo vamos a repetir muchas veces, chicos, así que sí, no sé, ya vendrá. Recién estamos introduciendo el tema. Así que bueno, bueno, ahora lo terminé bastante rápido, pero más o menos se va entendiendo. Lo importante es entender más o menos lo que es la aceleración y cómo yo puedo calcularla dependiendo de los datos que tengo. Eso es lo más importante. ¿Cómo utilizo estas fórmulas también? ¿Mm? ¿Se va entendiendo todo? Sí, profe. O Sí. si tienen alguna pregunta del problema, ¿no? Así que pasamos al que viene. Este. Hicimos el 14, 15. A ver, espera. Sí, vamos a hacer el 16. Uy, me fui. Fíjense, acá ya vamos a utilizar no otra metodología, pero acá en realidad estos dos problemas eran como introducción a lo que es movimiento rectilíneo, introducción a lo que es la aceleración, ¿no? Y también lo que es evaluar el movimiento con todos sus parámetros de un objeto, un sistema. Acá ya tenemos una situación problemática que es un poquito más complejo. Entonces, porque acá ya tenemos que analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya dice si tiene un auto, ya tengo un sistema, ¿no? En el otro no sabíamos lo que teníamos, ¿no? Era más para introducir, hacer unos cálculos para utilizar la fórmula y ver las gráficas. Entonces, dice, un auto tiene un movimiento uniforme con una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿no? Viene con un movimiento uniforme, o sea, la velocidad constante. Pero dicen, en un instante de tiempo, T0, acelera 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me ponen en una situación en donde hay un objeto que viene, pero en un momento aprieta el acelerador, ¿no? Y aumenta su rapidez. Es más rápido. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es sencillo, ¿no? Pero lo que siempre me conviene es hacer un diagrama, un dibujo, un croquis, un esquema, lo que sea de la situación, para, ¿no? Ir evaluando los datos que tengo, los datos que no tengo, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer antes de calcular nada, ¿no? Entonces me dice, un auto tiene un movimiento uniforme, entonces vamos a hacer el autito. Tengo ese, pues supónganse que acuérdense que tenemos un modelo de partícula y mi autito se reemplaza por algo, ¿no? Por un punto adimensional, no contiene toda su masa. En cinemática no se introduce el parámetro, o sea, me es irrelevante la masa, porque yo estoy evaluando posición, aceleración y velocidad, estoy escribiendo el movimiento por otro lado, ¿no? Pero bueno, después va a ser relevante en otra área de la mecánica clásica. Entonces yo tengo mi autito, que lo tengo acá, bueno, supónganse que este es mi autito,
Dice, tiene un movimiento uniforme con una velocidad. Acuérdense que cuando yo estoy en una situación problemática, tengo que no hacer el esquema de mi sistema, supongo que ese es mi sistema. Después, tengo que poner un sistema de referencia, porque todos estos valores o parámetros que son velocidad, aceleración y posición van a ir en función o van a estar no referidos a algo. Entonces, como este es un movimiento rectilíneo, yo voy a tener un sistema unidimensional, no solamente un eje. Entonces, lo que voy a hacer es voy a agarrar, voy a poner esto. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Bueno, entonces acá pongo mi origen, acá pongo mi eje, ¿no? Y acá, como este es una sola dimensión, la trayectoria va a ser rectilínea, una línea recta. Bueno, y acá lo que indico con esta flechita que va hacia la derecha, indico ¿cómo se llama esto? El lado para las que las abscisas, la posición es creciente, ¿no? Las posiciones positivas, ¿no? Las posiciones positivas van a ir hacia la derecha, ¿no? El sentido positivo va hacia la derecha del eje y el sentido negativo va hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que acá está el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 metros y acá va a estar -1, -2. O sea, las posiciones negativas, acuérdense que existen, solamente son referidas, ¿no? Al eje, que si es positivo o negativo, es una cuestión de referencia para nosotros tener en cuenta cuando hagamos las cuentas matemáticas. Entonces, tenemos que hacer una esquemita de situación, el auto se va moviendo hacia la derecha, y fíjense que me dice que está acelerando. Bueno, en realidad primero vamos a tomar esta velocidad, que es la velocidad inicial, y después me dice que está acelerando, como el vehículo se está moviendo hacia la derecha y el eje positivo va hacia la derecha, esta velocidad es positiva. Si el objeto se estuviera moviendo hacia la izquierda, acuérdense que esta velocidad es negativa. No, acuérdense que todo eso tiene un significado. Está acelerando, entonces tengo el parámetro de aceleración de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Con esta aceleración, entonces, ya estoy como analizando todo el problema y estoy poniendo los datos, ¿no? Estoy poniendo el sistema de referencia, estoy poniendo la velocidad, estoy poniendo la aceleración. Entonces, me sirve mucho poner los datos para ir yo viendo qué tengo, qué no tengo, qué tengo que analizar, qué no. Y como bueno, estamos analizando movimiento rectilíneo uniformemente variado, tengo que decir que tengo que poder analizar este movimiento con estas dos ecuaciones, la de la posición y la velocidad. Y tengo que ver cuál uso y para qué, ¿no? Porque es lo que tiene que verlo con el pie. Bueno, entonces ya el análisis inicial ya lo hice y puse esos datos. Me dice calcular la velocidad del auto en el instante t igual a 8. Entonces, ¿qué una vez iniciado todo esto, cómo puedo obtener la velocidad o ese parámetro en ese tiempo? ¿Cómo harían? Usando la ecuación de velocidad. Muy bien, entonces yo voy acá, que tengo estas dos ecuaciones, y voy a decir, bueno, podría ir por acá, porque me pregunta la velocidad, entonces voy a usar la ecuación de velocidad. ¿Sí? Entonces la ecuación de velocidad tiene ciertos parámetros en donde yo tengo que conocer para conocer otro parámetro. O sea, lo que yo quiero obtener es la velocidad, acá, los 8 segundos, vamos a ponerle V8, motor. Pero la ecuación me dice, bueno, vos podés calcular la velocidad en el instante t 8 segundos, pero tenés que conocer la velocidad en el instante inicial, o sea, acá, que sí la tengo, está acá, ¿no? Tenés que conocer la aceleración, también la tengo, y también tenés que te pide o sea, la cantidad de tiempo, que es t igual a 8. Acá, como el t0 es igual a 0, porque directamente el problema arranca cuando el objeto se está moviendo. Entonces me quedaría que la velocidad en el instante 8 va a ser igual a v0, que es 5 metros sobre segundos, más 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, por t 8 segundos.
y T0 es igual a 0. Entonces, fíjense cómo yo pude calcular la velocidad. Bueno, todavía no la calculé, pues no sé cuánto gasto. Si quieren pueden hacer el cálculo. Fíjense 17. acá, lo que sí que hay... 17 ¿Cuánto? metros sobre segundo. A ver, 17 metros sobre segundo. Y fíjense que lo interesante es que esto, o sea, la aceleración multiplicada el tiempo, se me cancela el segundo al cuadrado con los segundos y me quedan metros sobre segundo. Entonces yo puedo sumar el término que es velocidad con este término acá. Si no, no podría, ¿no? Sumo peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Tengo que sumar metros sobre segundo con metros sobre segundo. 17 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, en el ítem B, bueno, este responde la. El ítem B, calcular el aumento de velocidad. Y fíjense que a veces vienen las preguntas así medias tramposas. Dice, calcular el aumento de velocidad del auto en el intervalo 0,8 segundos. ¿Cuánto será el aumento de velocidad? ¿Cómo lo calculó? Restando las velocidades. Exacto, porque me pide una variación de la velocidad, me pide esto, ¿no? Podrían ir, o sea, uno lo que intentaría es, bueno, me pregunta algo, tengo que ir a estas dos fórmulas. No, en realidad lo que me está preguntando es cuánta velocidad pasó de tener del instante inicial, que vale 5, al instante final. Entonces, lo que me está preguntando es una variación de la velocidad. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿cuál es el instante final? V8, este de acá. ¿Y cuál es el instante inicial? V0. Entonces, nada más es una resta, como me dijeron recién. Entonces yo tengo V8 es 17, que recién lo calculé, menos V0, que es 5. Entonces la variación de velocidad es 12 metros sobre segundos. ¿Mm? Es una diferencia que me denota cuánto aumentó la velocidad en un determinado tiempo. La velocidad varió esto. No quiere decir que esto sea aceleración. Esto lo que es un aumento de la rapidez. El objeto es más rápido en este caso. Bueno, y este ejemplo es sencillo, pensé que tenía más cosas, pero ahora lo que podemos hacer es graficar la posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración, que vamos a tener que hacer algunos cálculos. Vamos a arrancar de lo más fácil a lo más difícil. Aceleración en función del tiempo. Acuérdense que la cinemática me dice que yo puedo describir el movimiento de un objeto, o sea, la descripción del movimiento mediante fórmulas o mediante gráficas. Ahora lo vamos a hacer mediante gráficas. ¿Cómo puedo armar la gráfica de aceleración en función del tiempo? Este objeto sí tiene aceleración, porque muy bien lo dice acá y lo da como dato. Entonces, ¿cómo la grafico? ¿Qué tengo que hacer? Como una constante. Exacto, ¿por qué? Porque no varía en todo el problema. Entonces, hasta los 8 segundos, lo que sí tengo que marcar el final, porque yo en mi situación problemática, yo sé lo que pasa de 0 a 8 segundos. Después no sé el problema, o sea, no está especificado en el problema, pero el objeto puede ser otra cosa. Pero bueno, en 0 a 8 segundos es mi situación problemática y es 1,5. Entonces va a ser, esa es mi gráfica, ¿no? Del tiempo 0 al tiempo 8 segundos, es una línea recta horizontal en donde me indica que la aceleración no varía, es siempre la misma. Ahora vamos a la velocidad, que es un poquito más difícil, pero bueno, es una ecuación lineal. Acuérdense que esto está regido por... Le saqué como 50 veces. Acá está. Esta ecuación, si tengo que hacer algún cálculo o sea, si tengo que hacer, digamos, sí, algún cálculo para obtener, o sea, para dibujar esto o para tener algún dato, lo tengo que hacer con esta ecuación para esta gráfica, ¿no? Y para esta otra gráfica tengo que utilizar esta otra ecuación. La de aceleración siempre es fija, ¿no? Si es un problema en donde no tiene intervalos como en el anterior, fíjense que en este problema sí tenía 3, porque bueno, como el objeto aceleró, fue velocidad constante, puede frenar, bueno, son distintos estadios del mismo problema. Pero acá como no varía,
no hay por intervalo, el objeto siempre hace lo mismo, bueno, se resuelve en un solo intervalo, pero pueden haber varios intervalos. Entonces, para evaluar esta gráfica necesitamos esta ecuación. Pero bueno, vamos a ver los datos que tenemos. Yo, por ejemplo, en B0, o sea, en el tiempo cero, tengo la velocidad inicial. ¿La velocidad inicial cuánto vale? 5 5. acá. Entonces voy a marcar este puntito ahí. Y acá, como ya lo calculamos, la velocidad final, esta de acá, 17. Entonces marco el 7, que es el instante final, y perdón, 8, que es el instante final, y 17, que es la velocidad en ese instante. Entonces voy a poner esto de acá y voy a agarrar esa gráfica. Y grafico. Y si yo quisiera calcular los puntos intermedios, lo puedo hacer, ¿no? Porque acuérdense que dos puntos definen una recta, entonces yo agarro inicio y fin y los uno, está totalmente bien graficarlos así, pero si yo quisiera puedo con esta fórmula calcular los puntos intermedios, ¿no? Que van a estar todos acá incluidos en la recta. Pero bueno, esto es una forma gráfica de dibujarlo. Punto inicial, punto final, arco una recta. Estas dos eran bastante fáciles. El tema es esta, la de la posición. Al ser cuadrática, uno no está tan acostumbrado, ustedes no están tan acostumbrados a dibujar una ecuación de este estilo, entonces por ahí se complica mucho, un poquito más. Y por ahí falta entender qué significa cada parámetro de la ecuación. Entonces yo para dibujar esta gráfica, generalmente me voy a hacer uso de esta ecuacióncita de acá. Tuki. Entonces, pero vamos a ver los datos, de dónde sale, de dónde estoy, bueno, por segundo, digamos, según los parámetros, a ver si tengo algún dato para aportar a la gráfica de acá sin tener, si no empiezo a calcular todo de cero, porque podría calcular acá las cosas, pero bueno, hay datos que ya tengo. Entonces, por ahí no necesito ir directamente a la fórmula al principio. Y el primer dato que tengo, que ¿cuánto vale la posición inicial para este objeto? 0. 0, porque yo puse, no es por, digamos, casualidad, sino yo agarré y puse mi sistema de referencia coincidente con el inicio del movimiento del objeto. Entonces, como yo hice eso a propósito, porque yo estoy resolviendo el problema, ¿no? Y planteando, ¿no?, la estrategia, voy a decir que mi punto inicial es 0. En el tiempo 0 es 0. Ahora, ¿cuándo termina mi situación problemática? Por lo menos lo que me evidencia este problema es que termina en 8. Entonces, ¿en qué posición está el objeto cuando pasaron 8 segundos? ¿Lo sé o no lo sé? En... en- Ay, no me sale, profe. En 12 metros puede ser. Y hay que calcularlo. Puede ser, digo que no, pero hay que calcularlo. Digo, Es el porque sistema. si la aceleración era 1,5 metros por metro, Según- un Sí, met, 1,5 metros por sobre segundo al cuadrado, por sí. 8 da 12, por eso. Digo, ahí te faltó, te faltó hacer, primero que nada, que el tiempo se eleva al cuadrado porque es una ecuación cuadrática. Sí, Relacionaste bien dentro de todo, pero te faltaron dos componentes. Uno que es, ajá, que tenés que es esto, que el tiempo se eleva al cuadrado, y otro que esto tiene rapidez inicial. Entonces, entre sí. esos dos componentes se van a agregar un poquito más que 12 metros. Entonces, el cálculo sería, para lo que vos dijiste, hay que hacer esto. La Ujú, posición inicial es 0, ya dijimos. La rapidez inicial era 5. Eso va a ser 5 metros sobre segundos por 8, hasta acá está bien, más un medio de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, por 8, uy, al cuadrado. Entonces, 5 por 8, esto es, lo estoy escribiendo en cosas. Segundo se va con segundo, esto me queda 40 metros, más un medio de 1,5 por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64,
Me queda 1.5 metros sobre esto es segundo al cuadrado. Uy, estoy haciendo la cuenta rápido. Segundo al cuadrado por 64 segundos al cuadrado, 8 por 8 es 64. Esto, segundo al cuadrado, se me va con esto, entonces esto me queda en metros y esto me queda en metros y se puede sumar, ¿no? Y 2 dividido, 64 dividido 2, 32. Y 1.5 El total de la es... multiplicación serían 48 metros, profe. ¿todo esto? Me da 88. No, las multiplicaciones. Sería el 1 Dale. medio por 1,5 por 64. Y sumado 40, 48, 84 me dijeron. 88. 88. 88, ¿verdad? Excelente. Entonces, acá, a los 8 segundos va a estar, bueno, supongo que esto es 100, y estos son 1, 2, 3, acá tendrás el 90, bueno, por acá poner. Ahí. Dibujás ahí, y lo importante de esto es que es una parábola, ¿no? No es una recta, es una parábola. ¿Por qué? Porque es una ecuación cuadrática. Pero se calcula de esta manera. Ahora, si yo quisiera saber a los 5 segundos, tengo que hacer la misma cuenta, pero acá en vez de ponerle 8, le pongo 5. Si quisiera a los 3 segundos, en vez de ponerle 8, le pongo 3. Y voy sacando dónde está el objeto en determinado instante de tiempo. ¿Mm? Las gráficas no son de MRV y MRU no son muy difíciles. Hay que tener en cuenta que MRU son de una manera y MRV son de otra, ¿no? Porque depende si el objeto está acelerado o no está acelerado. Es una característica que le añade y complejiza un poquito la situación, pero nada más. Bueno, ¿alguna pregunta? Recién estamos arrancando a entender un poquito o agregar este parámetro que es la aceleración y bueno, básicamente tengo que tener en cuenta que son dos ecuaciones y que ahí tengo más parámetros y puedo tener un poquito más de incertidumbre a la hora de resolverlo. Pero bueno, se analiza igual que los otros problemas de movimiento rectilíneo uniforme que teníamos. Así que nada. Vamos a estar viendo esto, ojo que no solamente vamos a ver MRV, sino a veces vamos a ver con dos sistemas que se interconectan. A ver, yo creo que tenía acá, no lo vamos ya casi terminamos, pero bueno, no lo vamos a poder ver, pero el 17, bueno, este no, el 17 no, está bueno también, que lo podemos ver después. Aplica los frenos. Acá está. Un auto lleva a una velocidad de 70 kilómetros en una sola colar. Un auto de policía que está parado arranca cuando el infractor. Entonces ya tenemos dos sistemas. Entonces cada sistema va a tener su ecuación. Entonces uno puede ser un movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que el auto lleva una velocidad de 70 kilómetros. O sea, es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, va a la misma velocidad. Y después el auto está parado y arranca, entonces acelera, porque ahí se acelera con una aceleración constante de 4 metros. Entonces tenés un sistema que tiene una ecuación y otro sistema que tiene otro tipo de ecuación. Y ahí tenés que relacionar los dos. Entonces ahí se complejiza un poquito más. No es siempre usar la misma ecuación para lo mismo, ¿no? Yo tengo que analizar por qué lo estoy utilizando. Así que no mucho más. Vamos a estar dando esos problemas y algunos que son un poquito más difíciles. Pero bueno, este es el inicio, vayan viéndolo de a poco. Ahora voy a agarrar esta clase y la voy a subir. Bueno, para que puedan tener el ejercicio ¿cómo se llama esto? Revisarlo, hacerlo de nuevo despacio, hacerlo ustedes solos y después ver cómo era. También acá, acuérdense que tienen algunos problemas resueltos en la unidad 3, ya tienen toda la metodología, pero bueno, traten de hacerlo ustedes. Les voy a subir la presentación acá. Está acá, presentación, la voy a habilitar, no sé si es la misma, pero la voy a habilitar y después les voy a poner el video acá. Para que vayan viendo. Así que nada, ya pueden ir en paz, terminó la clase. Así que terminamos por ahí. Listo, profe. Nos Nos vemos. vemos. Gracias, profe. Chau, chau. Nos vemos. Chau, profe. Descansen.